Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítame servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, con la cerveza esquivando la patita de los gatos y los gatos con la patita de la cerveza, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo de ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con mi serial del neceser epistemológico y les traigo una entrevista hecha a Sandra Harding en la Universidad de Villanova en el 2016. Así que arranquemos. Entrevistador, ¿podría presentarse usted y cómo llegó a ocuparse de las epistemologías feministas? Bueno, mi nombre es Sandra Harding. Me retiré hace un año de la UCLA, donde he estado durante 20 años en el Departamento de Educación para Graduados y con una designación conjunta sobre los estudios de la mujer. Obtuve mi doctorado en filosofía en la UCLA en el 1973 y antes de venir a la UCLA enseñé durante 20 años en la Universidad de Delaware. Así que lo que me atrajo a la teoría feminista en primer lugar, cuando volví a la escuela de posgrado en 1968, fue que en la escuela de posgrado había estado fuera durante 12 años trabajando en New York. Cuando regresé a esta escuela, aunque muy poco después, comenzó el movimiento de mujeres. Y mis amigas estudiantes de posgrado que trabajaban ya en ética y en filosofía política, estaban muy ocupadas escribiendo sobre los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, y tenían una comprensión diferente de la democracia y de las necesidades de las mujeres de estar en puestos importantes o en puestos del gobierno. Y el gobierno, había una pregunta que aún no se trabajaba. ¿Qué se supone que debe hacer alguien de epistemología y la filosofía de la ciencia con las mujeres? Los que trabajaban en las áreas de ciencia y conocimiento de la historia estaban realmente bastante desconcertados de cómo utilizar esta energía y los recursos estupendos que el movimiento de la mujer estaba brindando para pensar la filosofía de una manera diferente. Lo que sucedió fue que en las ciencias sociales, en algunas áreas de las ciencias naturales, especialmente en biología, se estudiaban problemas de la salud de la mujer y problemas ambientales. Las preguntas sobre la objetividad de esta noción estándar de objetividad que requiere neutralidad de valores estaban siendo criticadas. Entonces, ¿cómo podrían ser que estas teorías médicas, de sociologías, supuestamente neutrales de valor y demás, estaban claramente dirigidas por necesidades e intereses de compañías farmacéuticas y de los médicos en lugar de sus pacientes o en lugar del Departamento de la Asistencia Social? O, ¿cómo podría ser que las personas que reciben asistencia social del Banco Mundial en lugar de las personas que necesitan sus recursos para el desarrollo? O, ¿cómo puede ser que todo esto fuese algo neutral? La respuesta es que claramente no lo era, y así empezamos a juntarnos y hablando con la gente de otras disciplinas que tenían estas preocupaciones epistemológicas o preocupaciones de la filosofía y la ciencia. En mi caso, armaríamos un panel, el panel AAA, el American Philosophical Association of the American Political Science Association. En el panel estaría yo de filósofa, Nancy Hartsock de teoría política y Ruth Hubbard de biología. Y alguien más de sociología que no me acuerdo. Hicimos juegos paralelos. Si alguno de ustedes han tenido un niño de 2 o más, han estado cerca de que ven esta idea de juego paralelo. Los niños pequeños se sientan en la caja arena y se miran y juegan completamente separados. Uno construye un castillo arena y el otro construye un castillo arena. Se miran, ese es el juego en paralelo. Y eso es lo que hicimos nosotros en la plataforma, con conferencias. Cada una hablábamos sobre la falta de objetividad de la presencia de todo tipo de valores, de raza, de la clase de masculinidad, de la élite blanca, y que estaba dando forma a lo que hoy cuenta como investigación científica o lo que contaba como buena investigación. Y lentamente comenzamos a desarrollar
desarrollar una serie de preguntas sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales que tomaron el aparato conceptual de estos campos, como por ejemplo en la sociología del conocimiento. Dorothy Smith ahí planteó el punto de que las sociedades burocráticas modernas como la nuestra manipulan los conceptos de qué cuenta como ciudadano, cómo deberíamos conceptualizar un ciudadano de derecho, o cómo deberíamos conceptualizar un residente legítimo de este país, o cómo deberíamos conceptualizar los derechos de la mujer a controlar sus propios cuerpos, y así sucesivamente. Entrevistador: ¿usted cómo define al feminismo? Harding: bueno, pienso en el feminismo de manera plural. Son feminismos diferentes para diferentes grupos de mujeres y hombres en diferentes lugares de la historia y en todo el mundo. Son diferentes entre sí, pero lo que comparten es una preocupación: proporcionar recursos para que las mujeres puedan tener un mayor control sobre sus vidas. Entrevistador: bueno, ¿y entonces qué es el feminismo del punto de vista? Ok, Harding dice: en primer lugar, tengo que señalar algo extraño sobre esta teoría del punto de vista y que ha permanecido extremadamente controvertida. La gente se opone a ella todo el tiempo por muchos tipos de motivos y sin embargo la teoría ya tiene 40 años. Ha sido sobre esta teoría supuestamente inadecuada que persistió durante 4 décadas que se dice que algo se está pensando aquí, que se necesita un poco de reflexión que permite señalar primero que la teoría se considera en maneras diferentes. Se considera como una epistemología la teoría del punto de vista. Es una teoría de quién puede producir conocimiento confiable y cómo se puede justificar el conocimiento. Se considera la teoría del punto de vista como una filosofía de la ciencia, de cómo deben ser las mejores prácticas y los objetivos para la investigación científica. Se considera también como una sociología de la ciencia, que analiza el contexto social particular de las condiciones que crean los diferentes tipos de conocimiento, etc. Por lo que es una especie de metodología de cómo hacer una buena investigación. Sin embargo, se suele pensar que la teoría del punto de vista tiene como un linaje histórico muy particular con Marx, porque Marx planteó la pregunta de ¿qué podemos aprender acerca de cómo funciona el sistema de clases partiendo de la vida de los trabajadores en lugar de partir de la vida de las élites de la sociedad? Un día, y cientos tantos años después, las feministas recogieron esta pregunta y la transformaron. Tiene una fuente en el siglo XIX y en la filosofía europea anterior, pero la teoría del punto de vista feminista se desarrolló específicamente, como indiqué, como resultado de la investigación realizada a partir de la política del movimiento de mujeres directamente por sociólogas, politólogas y demás. Sin embargo, ese es el linaje intelectual oficial de la teoría del punto de vista, pero los enfoques del punto de vista parecen ser más orgánicos. Tengo que sacar un gato de la grabación porque se acaba de pisar todo. ¿Qué pisaste, gato? No, gato, salí ahí. Ya la perdí lo que estaba diciendo. Retomo. El punto de vista se desarrolló específicamente como resultado de la investigación realizada a partir de la política del movimiento de mujeres, sociólogas, politólogas y demás. Pero los enfoques del punto de vista parecen ser orgánicos en este sentido. Cada vez que un nuevo grupo sube al escenario de la historia y tiene algo para decir sobre las perspectivas de nuestras vidas, que las cosas se ven diferentes para que otros puedan ver, son mayormente movimientos por derechos civiles diciendo que pueden ver los movimientos de los pobres, los movimientos postcoloniales, los movimientos decoloniales, diciendo que lesbianas, gays, bis, trans, etc. pueden ver algo de la realidad. Así que el punto de vista es una metodología y la teoría es una especie de lógica orgánica de investigación, diría yo. En un artículo que hablé que hay como 3 sitios de controversia en el punto de vista. El primer punto es que la teoría del punto de vista extiende la lógica de la investigación científica, el control del proceso de investigación científica hacia atrás. Se podría decir hasta el comienzo del proceso de investigación, que es el contexto de descubrimiento. Y para los filósofos, de hecho, para muchos científicos también, o la mayoría, tal vez se suponía que el contexto de descubrimiento debía quedar libre de todo tipo de controles regulatorios. Y esta es la pregunta: ¿cómo se plantearon las grandes instituciones completamente inexplicables de científicos brillantes? Ejemplo, Stephen Rose lo planteó de la siguiente forma: esta forma de hacer filosofía de la ciencia hace de la ciencia una humanidad, convierte a la ciencia en el tipo de empresa que llevan a cabo grandes artistas, grandes poetas y grandes músicos que obtienen ideas de quién sabe dónde y continúan en su individualidad y creatividad con una conexión con el universo de una manera mística, inexplicable, lo que le permite la producción de nuevos e importantes conocimientos.
Ahora bien, ciertamente hay algo de correcto en todo esto, pero de hecho los orígenes de las cuestiones científicas tienen una dimensión mucho más clara, a saber, lo que los financiadores y los patrocinadores quieren financiar y quieren patrocinar. Y esto es lo que se convierten en las preguntas científicas. Y el tipo de preguntas que las mujeres, las minorías raciales o las personas pobres podrían querer hacer, esas preguntas no se preguntan. Por ejemplo, ¿cómo hay todo un campo de enfermedades tropicales desatendidas, verdad? ¿Cuáles son las que no nos interesan? ¿Qué enfermedades sí interesan? Y las que golpean a los ricos. ¿Cuáles son las que no interesan? Las que no golpean a los ricos, las que golpean a las personas que viven en la selva. Entonces, ¿por qué no hay financiamiento para descubrir estas enfermedades o cómo resolverlas? Hay muchas otras preguntas, por supuesto, que plantearon todos estos nuevos movimientos de justicia social ya en la década del 60, que no había llegado al comienzo del proceso de la investigación oficial. Porque la teoría del punto de vista dice que quien decide lo que cuenta como una pregunta científica es una parte muy importante del proceso de investigación científico. Y nosotras, la gente del movimiento por la justicia social, que tenemos preguntas diferentes a las que se han hecho las compañías farmacéuticas, los militares, los gobiernos nacionales, que han tratado de controlar a su población, sus prisiones, etc. Ese es nuestro sitio de controversia y debería ser. Estoy discutiendo de por sí de forma controvertida. Necesitamos hablar sobre cómo es que la ciencia es dirigida y administrada solo o principalmente por corporaciones, por estados, por militares. Esa es una pregunta importante que debería hacerse. Otra pregunta importante sería: ¿qué relación hay entre la ciencia y la sociedad? ¿Por qué debe ser que todo lo que queremos saber va a ser producido por la ciencia respondiendo solo a las preocupaciones de unos grupos? Por lo que ese es el primer lado de la controversia que creo que es importante atender. Ahora, una segunda fuente de controversia para la teoría de los puntos de vista es que parece estar haciendo que los conocedores no sean principalmente individuos, sino grupos sociales. Y eso va contra toda nuestra ilustración. 500 años, o como quieran fechar, entre 400 y 300 años, existe una tradición de la modernidad, donde los individuos son agentes de conocimiento y agentes de acción política, y sin embargo, la teoría del punto de vista parece decir que estos individuos son un grupo de personas que operan como agentes de conocimiento. Entonces tenemos las mujeres, la gente pobre, las latinas, las personas discapacitadas, etc. Grupos de personas como sujetos o agentes de conocimiento que deben tomarse en cuenta, por lo que debería ser controvertido y debería haber buenas defensas de ambos lados de esa pregunta, pero ciertamente estoy interesado en defender la opinión contraria a la dominante. De hecho, lo que hace que la gente permita y limita lo que pueden saber, qué sé yo, todos tenemos mapas de nuestras ciudades, pero si recorres la ciudad en una moto, en un coche o en un tren, o volando sobre él, o a pie, o en bicicleta, o empujando un cochecito de bebé, o andando en un andador, alrededor vas a tener mapas muy diferentes de la misma ciudad. Tendrás saberes diferentes sobre estas cosas, acerca de cómo llegar de aquí a allá, de acuerdo con la forma en que se puede interactuar con el entorno mientras se viaja, por lo que es un hecho de que diferentes grupos van a obtener siempre diferentes tipos de conocimiento. Por supuesto, el conocimiento de cada persona es individual. Somos individuales cada uno de nosotros. Individualmente sabemos cosas que nadie más sabe, pero compartimos ciertos tipos de experiencias debido a los tipos de obligaciones, deberes y oportunidades creadas en nuestras vidas. No todos cuidan niños pequeños, no todos cuidan ancianos o enfermos, y los que lo hacen tendrán siempre un tipo de conocimiento, no solo de los niños pequeños, de los ancianos y de los enfermos, sino también de las instituciones sociales dominantes que se supone que deben proporcionar recursos o no para esos grupos. Por lo que el segundo punto de controversia asignado aquí es entender que el conocimiento es siempre un producto social, así como un final producido por individuos particulares. Ellos son todo lo que siempre están ubicados en ciertos momentos históricos, ciertos lugares geográficos, ciertas culturas y ciertas formas en que se puede entender esas culturas. Las geografías y las historias interactúan, por lo que el conocimiento se produce tanto intraindividualmente como a través de experiencias grupales. Por lo que la tercera fuente de controversia de la que quiero hablar, hay otras, pero la tercera de la que quiero hablar es el hecho de que la teoría del punto de vista parece estar haciendo un constructivismo social. Es decir, argumenta que el conocimiento se construye socialmente, pero la teoría del punto de vista tiene una mirada diferente al constructivismo clásico. La teoría del punto de vista argumenta que la forma en que interactuamos con los entornos naturales y sociales permite y limita lo que podemos saber y lo que no podemos saber. Esto es importante. En cuanto a lo que podemos saber, nos brinda ciertas oportunidades para pensar de maneras que de otro modo no podríamos haber pensado. Entrevistador. Para finalizar, ¿qué le quiere decir a los estudiantes que van a estudiar esta teoría? Harding.
Creo que el punto más importante es que siempre debemos preguntarnos quién es de quién. Se está produciendo conocimiento, pero según para quién sea una determinada investigación, va a proporcionar beneficios. Por lo que hay que preguntarse, ¿quién va a asumir los costos? Esa es la pregunta que se persigue en lugar de otras que podrían ser también importantes. Y quiero dar un consejo a los jóvenes de hoy en día. De ninguna manera yo tengo idea de qué se trata el mundo en el que se vive ahora, y mucho menos en el mundo en el que se vivirá. Por lo que ustedes deben encontrar sus propias formas de hacer el tipo de preguntas que son importantes para ustedes. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio: Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.